Noticias 670 Venezuela. Amigas, amigos, a esta hora, tema Venezuela. La represión sigue. Hubo choques ayer entre policías y trabajadores en Caracas en una nueva protesta por salarios dignos. Y es que el descontento de la población se hace cada vez más evidente. Tenemos en línea a José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX. Colina, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, buenos días por darme esta oportunidad de compartir con ustedes y con la nueva poderosa 670M. La represión, la respuesta que siempre da el régimen en esta oportunidad, trabajadores que estaban protestando, pidiendo salarios dignos, Colina. Bueno, sí, hemos visto pues como en estos días, sobre todo a raíz de las protestas que se originaron el 1 de mayo por el Día Internacional del Trabajador, pues los trabajadores en Venezuela, los gremios de profesores, enfermeras, maestros de la construcción salieron a reclamar el aumento de salarios dignos, la cual básicamente decían no queremos más bonos, queremos salarios que nos permitan vivir con dignidad. El reclamo fue completamente generalizado, inclusive hubo centrales del chavismo, sindicatos del chavismo que también manifestaron en contra de Maduro y que se alzaron prácticamente pidiendo pues aumentos salariales. Esa fue una constante en casi todo el país, y la otra constante fue que aunque las manifestaciones estaban autorizadas, aunque las manifestaciones tenían permiso, pues la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional impidieron que estas manifestaciones puedan llegar a su destino y prácticamente trataron pues de neutralizar la acción en la cual la gente estaba exigiendo mejoras salariales, con lo cual se originaron choques entre la policía, la Guardia Nacional y los sectores de los trabajadores que estaban exigiendo pues sus aumentos salariales. Así que este descontento va a seguir creciendo. Maduro ha notificado un aumento de un bono, pero ese bono básicamente es completamente irrisorio y la gente ya no quiere más bonos, la gente quiere que se le aumente el salario para que puedan vivir dignamente. También llama la atención que Maduro dice que es el presidente obrero. Todos sabemos que es un individuo completamente ilegítimo, pero él se hace llamar el presidente obrero. Pero ¿qué clase de presidente obrero es este que no escucha a la clase trabajadora? Así que siguen las protestas y dentro de muy poco ni la Guardia Nacional ni los organismos de seguridad del Estado van a poder impedir que la gente pues se manifieste exigiendo mejoras salariales. Ahora, esto va increyendo, José Antonio, semana tras semana la gente necesita comer, necesita vivir. Y leíamos hace algunos minutos una información que llega desde Chile, donde el gobierno de este país confirmó que un avión enviado por el régimen de Nicolás Maduro ha sido enviado para la repatriación de unos cuantos venezolanos migrantes que están desesperados y ahora los mandan a buscar. Con la crisis que cada día se está agudizando en Venezuela, ¿el dictador sigue trayendo a estos venezolanos? Bueno, sí, lo que pasa es que ya pues la migración venezolana ha colmado la capacidad de los países de poder recibiendo migrantes venezolanos, y ahora tanto Chile como Perú, inclusive la misma Colombia, pues han establecido una cantidad de variables y de controles para que la migración venezolana no pueda llegar a ese país, y muchos ya pues básicamente están siendo o tratando de ser hacia Venezuela. Entonces la gente sale desesperada buscando mejoras de vida en otras latitudes. Los países ya están sobresaturados de la presencia de venezolanos en su espacio geográfico y de alguna manera tienen que presionar para que regresen a su país de origen, que es Venezuela. En este caso Maduro pues tiene que enviar estos aviones para que esos venezolanos regresen hacia Venezuela y lamentablemente sigan viviendo la pesadilla y la tragedia que se vive dentro del país. Es triste porque imagínate unas personas desesperadas, en este caso por la situación económica del país, que salen buscando mejoras en otras latitudes y que al final del día hagan toda esa travesía, soporten y atienden todas las vicisitudes que se les presenten en un trayecto como ese, y después tienen que regresar nuevamente a Venezuela, por una Venezuela que está peor, en peores condiciones que cuando ellos salieron del país. Entonces es completamente traumático para los venezolanos en este caso, y también es una situación bastante desfavorable para el régimen de Maduro, pues que va a tener que regresar los venezolanos que salieron del país y lamentablemente no va a poder tener
la capacidad económica de vivir dignamente dentro de Venezuela. Generalmente los venezolanos que tuvieron que huir desesperadamente de Venezuela, en algunos países pudieron acomodarse relativamente, la mayoría. En el caso de Argentina conozco varios amigos que me han comentado que se han podido instalar, pero muchos siguen sufriendo, obviamente, lo que es el desarraigo, la problemática de trabajo. En Argentina les han dado inclusive hasta la habilitación para poder trabajar a profesionales como médicos, ingenieros, pero lamentablemente en otros países, caso Perú, Chile y otros, no han tenido esa suerte, están tratando de ubicarse, y esto de lo que está haciendo Maduro de volver a traerlos es increíblemente un retroceso para toda esta gente, que no estamos hablando de 3 o 4, son muchos, ¿no, José Antonio? No, sí, son miles de venezolanos, pero también yo entiendo los países que han recibido, producto de la crisis política, económica y social que vive Venezuela, a miles de inmigrantes que sobrepasan sus capacidades y que, bueno, al principio los que pudieron llegar inicialmente han podido establecerse, los países tuvieron política, en este caso como Argentina, de poder revalidar sus títulos. Pero ya llega un momento pues en que a medida que la crisis en Venezuela se agudiza y se incrementa, y hay pocas probabilidades de vivir dignamente en Venezuela, bueno, eso hace que la gente salga despavorida y desesperada por la frontera. Entonces llega un momento que ya los países superan su capacidad de poder recibiendo migrantes venezolanos y se presenta esta situación. El único responsable de la desestabilización en América Latina producto de la migración venezolana se llama Nicolás Maduro Moro, y si realmente quieren resolver el problema, tendrían que hacer todo lo necesario para que Nicolás Maduro salga del poder y de esta manera los venezolanos tengan la necesidad de salir del país. Colina, según tengo aquí frente a mí, el Banco Mundial coloca la población en Venezuela en la cifra de 28.2 millones al año 2021. 28.2 millones de habitantes según el Banco Mundial. Más de 9 millones de personas, según la organización no gubernamental Acción Solidaria, no pueden comprar medicamentos en Venezuela debido a sus bajos salarios. Comparativamente hablando, los 28 millones con los 9 millones representaría casi una cuarta parte de la población. No pueden comprar sus medicinas debido a los bajos salarios. ¿Tu comentario al respecto? Bueno, claro, eso es una clara muestra y una clara evidencia y un resultado de toda la corrupción que ha existido en Venezuela. Al existir corrupción, se han robado todo el dinero. Esto no ha permitido que los salarios puedan ir ajustándose a la realidad y a la inflación que vive el país y que vive la economía mundial. Y ante esta situación, pues hay un sector de la población que se encuentra completamente vulnerable. ¿Quiénes son esos 9 millones? Son 9 millones de personas que no tienen acceso al régimen de alguna u otra forma, y son 9 millones de personas que no tienen familiares en el extranjero. Ese número fuera más alto. No es tan alto porque hay una diáspora venezolana que está rondando entre los 8 y 8.5 millones que mantienen a sus familiares dentro del país. Entonces, lamentablemente para los venezolanos, quien no tenga un familiar afuera, pues no puede tener acceso a medicina, ni tampoco puede tener acceso a la comida que necesita para poder sobrevivir. Entonces, esto demuestra claramente que esa revolución ha fracasado, demuestra claramente que los venezolanos que están dentro del país y que no tienen acceso de una u otra manera a la corrupción que hay en Venezuela, bueno, no tienen capacidad ni para alimentarse, ni para paliar sus enfermedades, y es por eso que es tan necesario entender que la única forma posible de solucionar la crisis en Venezuela y de solucionar el problema que Venezuela representa a nivel de América Latina es con la salida de Maduro al poder. José Antonio, estamos siguiendo una información. Tras la presión de miles de venezolanos, arrestaron a un alcalde chavista por incitación al odio tras humillar a niños autistas. El alcalde del Tigre, del estado Anzoátegui, Ernesto Paracaima. Escuchemos parte de las declaraciones de lo que ocurrió. Cosas modernas, cosas bonitas y cosas de calidad. ¿Dónde está la Coromoto? ¿Quién pintó eso? ¿Quién pintó eso tan horroroso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Hermanito, hermanita o hermanito, vayan a pintar eso en Moitaco. Me cuentan que fue la gente de los niñitos Asperger. ¿Quién lo pintó? ¿Los niños? ¿Con qué lo pintaron? ¿Con las patas? ¿Con qué lo pintaron? Qué increíble. ¿Qué intentaron hacer ahí? ¿Un paisaje de qué?
Qué cosa tan horrible, tan espantosa. ¿Por qué pintan eso en la primera carrera? Con el permiso. Ah, no, es que nosotros fuimos los que le dimos la pintura. Nosotros le damos la pintura y ellos pintaron. ¿A quién se le ocurrió eso? Me quitan eso de ahí. Quitan eso de ahí. Y este es el alcalde. Estas son las declaraciones que hizo. A raíz de esto, después fue arrestado. ¿Qué te parece esto, Bueno, José sí. Antonio? Bueno, obviamente, pues aquí no es que me gusta hablar bien del régimen, pero bueno, Tarek William Saab hizo lo correcto, esto no es criticable, y por supuesto que este individuo, que no es la primera declaración racista, hiriente, estúpida que hace este señor Paraqueima, que era alcalde del Tigre, pues se había caracterizado por su declaración y por sus acciones completamente bochornosas y escandalosas. Este individuo, para que tengan una idea, salía repartiendo vibradores en las plazas para regalárselos a las mujeres y pues, profesar bueno, las cosas sexuales que no se hacen de esa manera, ¿no? Este individuo también incitó a unos ancianos que se estaban quejando por el alto costo de la vida y porque no los ayudaba el Estado, en este caso la alcaldía, los incitó pues a que se colgaran y se suicidaran. Este mismo individuo es el que da estas declaraciones en contra de los niños Asperger por un mural que hicieron y él dijo que era horrible. Claro, está acostumbrado a hacer lo que le da la gana. Este señor, desde mi punto de vista, está completamente desquiciado y debe tener algún tipo de problemas con el uso de drogas, porque el comportamiento era completamente bochornoso. Y bueno, ante lo último que hizo, que fue esta declaración contra los niños que pintaron ese mural, bueno, el fiscal de la Revolución, Tarek William Saab, se anotó un punto, lo encarcela, ayer lo detuvieron. De hecho, el video, cuando detuvieron a este alcalde por funcionario de la policía del Servicio Bolivariano de Inteligencia, lo colocó él en sus redes sociales, lo destituyeron como alcalde y ahora va a ser procesado por incitación al odio, lo cual es bueno. Pero vamos a estar claros, en oportunidades anteriores Maduro ha dicho lo mismo, se ha metido con los niños autistas, se ha metido con personas que tienen algún tipo de retraso mental y el fiscal no hace absolutamente nada. Entonces, bueno, está bien que hayan apresado a este señor, pero ojalá eso ocurriera para todos los delincuentes y para todos los que incitan al odio, que son muchos dentro de Venezuela, sobre todo Diosdado Cabello a través de su panfleto, a través de su programa de televisión El Mazo Dando. Pero bueno, por lo menos a este señor lo metieron preso y debido a la lluvia de críticas que se realizó en las redes sociales, me imagino que ahora pues los venezolanos sienten como un alivio porque este delincuente, este loco, pues está tras las rejas. Colina, hay una organización no gubernamental que opera en Venezuela, se llama Espacio Público, y alertó que hay zonas silenciadas en el país. Hay que recordar que censura es dictadura. Están advirtiendo que no hay medios de comunicación, no hay medios de comunicación independientes en al menos 13 estados de Venezuela. Cada vez es menos el espacio que hay para denunciar a la dictadura en Venezuela, Colina. Bueno, sí, lamentablemente eso es algo que ha venido pasando desde que Hugo Chávez llegó al poder. Se incrementó mucho más con Nicolás Maduro, y que recordar que una de las acciones más importantes que tomó la revolución fue tratar de controlar todos los medios de comunicación posibles. Le quitó la señal abierta de RCT, o sea, no le dio la concesión para que siguiera operando. A las otras televisoras nacionales las presionó de tal manera que o cambiaron su línea editorial o los periodistas tuvieron que salir al exilio, como es el caso inclusive de muchos que viven aquí en los Estados Unidos producto de la persecución política. Posteriormente, pues agarró a sus testaferros, a sus magnates corruptos y presionó para comprar inclusive por información que eran muy famosos dentro del país por precios exorbitantes. Un portal valía 2 millones y ellos lo compraban en 4 y 5 millones y si no amenazaban con que se lo iban a quitar. Y ya cuando esta estrategia de comprar todos los medios y de comprar todos los portales de información ya no les siguió funcionando porque algunos se resistieron y otros pues no cedieron, pues implementaron la ley Mordaza y todas las leyes esas que impiden que se pueda publicar las noticias de manera veraz, de forma tal que muchos periodistas, como dije anteriormente, tuvieron que irse al exilio y otros tantos tuvieron que cambiar o modificar su línea editorial para poder vivir en Venezuela. Entonces, dentro del país no hay forma posible de que exista un medio de comunicación que pueda decir la verdad. En Venezuela, los medios de comunicación solo dicen lo que el régimen no le perjudica tanto o le favorece,
y en su defecto, pues si queremos saber la verdad tenemos que irnos a medios y portales internacionales, que es donde básicamente la gente puede enviar la información. Así que el régimen hizo lo mismo que el régimen cubano. Tomó control completo de la comunicación y de la información, y esto no permite que el ciudadano de a pie esté informado. Y a pesar de que existen redes sociales, también la persecución se hace evidente, así que si alguien dentro de Venezuela coloca un tuit o coloca una información o coloca algo que al régimen no le conviene, pues le llega a la policía política y lo encarcela. Así que de esta manera se nota y se ve claramente que la dictadura no permite porque existan medios de comunicación ni que tampoco se respete el derecho de las personas a estar informados. Estamos conversando con José Antonio Colina, tema Venezuela, y siguen apareciendo, José Antonio, más millones de esta corrupción. En el caso de Andorra, acaba de bloquear 55 millones de dólares de sobornos de la red chavista que saquearon PDVSA, otros 55 millones más. Bueno, sí, 55 millones de casi 3.000 millones que se han desaparecido en los últimos años, y en esta oportunidad, pues, lo que me llama la atención de esto es que los afectados son personas, pues, que estuvieron, por supuesto, en el esquema de corrupción vinculado a PDVSA, sobre todo con Rafael Ramírez, que por ahí anda hablando y anda dándosela de que él es una persona impoluta, cuando el primer zar de la corrupción petrolera en Venezuela se llama Rafael Ramírez, que fue ministro del Petróleo y después embajador en las Naciones Unidas. Las personas que le incautaron le congelaron una gran cantidad de bienes están todos vinculados con él, entre ellos Diego Salazar, su primo hermano, que es el que más le incautaron, más o menos como unos 20 millones de dólares aproximadamente, y también personas vinculadas a la materia de la electricidad en Venezuela, como es Javier Alvarado y el propio Nervis Villalobos, ambos exministros y viceministros de la época de Hugo Chávez, que estaban vinculados tanto a Petróleos de Venezuela como al Ministerio de Electricidad, por montos aproximados entre 8 y 10 millones de dólares, entre otros. Entonces, lo que me llama la atención es que saquen esta noticia en este momento, ¿no? Sobre todo cuando en Venezuela están supuestamente luchando contra la corrupción, y lo hacen ¿para qué? Para neutralizar la campaña que venía realizando Rafael Ramírez, criticando a Maduro, colocándose del lado supuestamente de las personas impolutas en Venezuela, cuando realmente no lo es. En Venezuela todo el mundo roba, en este caso los chavistas, todos son una cuerda de delincuentes. Rafael Ramírez cayó en desgracia con la revolución, pero cuando estuvo ahí era un tremendo ladrón. De hecho, ¿de qué vive en estos momentos en Mónaco, en un principado? ¿De qué vive? Igual que todos los exministros que han pasado por ahí, por esas carteras. Así que, bueno, seguiremos viendo. A medida que vaya avanzando, pues, más cuentas, más dinero congelado, sobre todo de estos jerarcas del chavismo que a través de la corrupción destruyeron al país y se encargaron de enriquecer a su familia y a sus amigos más cercanos. Colina, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad, que tengan muy buenos días. Igualmente, José Antonio Colina, presidente de la Organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, VPEX, estaba en Noticias 670.